Y es un gusto recibir al economista Rodrigo Alonso, integrante del Consejo Editorial de Hemisferio Izquierdo, esta plataforma virtual de debate político y de contenidos. Bienvenido, un gusto recibirlo. Bien, gracias Ana por la invitación. Rodrigo, ¿en qué consistió este trabajo que hacen ustedes precisamente sobre este debate que está presente entre el gobierno y los autoconvocados y las gremiales del campo, que señalan que están en una situación muy complicada todo el sector y no algunos sectores como plantea el gobierno? Bien, bueno, el espacio nuestro de difusión de temáticas políticas hace tiempo que viene trabajando el tema agropecuario, en particular con foco en el problema de la renta de la tierra, que para nosotros es fundamental para lo que es la complexión del Uruguay, tanto económica como política. Hay una acumulación de mucho tiempo en ese eje de trabajo, y cuando estalla este conflicto decimos, bueno, acá hay una oportunidad para que esto se conozca y para masificar determinados planteos vinculados a ese tema. Y ahí es que armamos este audiovisual que ustedes estaban reproduciendo en un formato más amigable para que cualquier persona pueda entender un poco mejor qué es lo que está detrás del conflicto agropecuario, la centralidad del problema de la renta agropecuaria, que nosotros colocamos ahí, que era un elemento que no estaba colocado en el debate, que estaba de alguna manera un poco oculto, que eso incluso nos llama la atención, y queremos decir, bueno, acá hay una parte, hay un foco que no está colocado en este debate, que queremos visibilizar para que sea parte del debate también. ¿Y cuál es esa parte que ustedes dicen que les sorprende, que no está incorporado y que es necesario visibilizar? Bueno, el problema es el siguiente, lo que vemos con este movimiento que de alguna manera en principio expresa un malestar legítimo, una capa de productores al borde de la sobrevivencia, es que empieza a ser capturado por una agenda de otro carácter, una agenda que en definitiva plantea como solución a los problemas del campo, entre comillas, como si fuera una unidad, el ajuste sobre el salario y sobre el gasto público. Más o menos es eso en definitiva, porque el planteo de una devaluación, como sostienen los voceros de este sector, en última instancia va a ser sostenido, como dice incluso el Pablo Rosselli, que es el jefe de Deloitte, la consultora que trabaja para los capitales agropecuarios, va a ser sostenido sobre el salario real contenido y sobre el gasto público a la baja. Decimos, esa no es la única salida de resolver el problema agropecuario, hay otra salida, y esa otra salida tiene que ver con cuestionar lo que es el 40% del PBI agropecuario, que es lo que se apropian los sectores terratenientes o dueños de la tierra. Ahí hay un recurso que es un flujo de riqueza que es apropiado por gente que no está devolviendo trabajo como contrapartida, sino que simplemente se lo apropia por ostentar un título de propiedad que tiene que ser puesto en discusión, y de ahí pueden salir los fondos para sostener producción familiar y además para evitar, por ejemplo, la migración campo-ciudad, ¿verdad? ¿Qué es exactamente la renta de la tierra que tanto pesa en la producción? Bueno, la renta es una parte del precio final de los bienes agropecuarios, y es una parte que corresponde al pago por el uso de una tierra que no es de uno, digamos, o sea, es el pago por el hecho de que la tierra en Uruguay, que es el principal recurso que tenemos, está privatizado y está en pocas manos. Entonces ahí lo que ocurre es que la sociedad en general, no solo los que arriendan, porque eso después se traslada al precio del bien primario, la sociedad en general traslada anualmente casi 1.400 millones de dólares, como decíamos en el audiovisual, a estos sectores simplemente por tener un título de propiedad, y que acá hay un tema interesante para colocar, porque estos sectores del agro, este movimiento de Uruguay un solo país, ha cuestionado duramente lo que son las transferencias monetarias a sectores sumergidos, por ejemplo a través del MIDES, planes de emergencia, etc. Si uno mira, el verdadero fenómeno de transferencia de ingresos a sectores que no trabajan en Uruguay no son los planes sociales. Estamos hablando que esos están en el entorno de los 100 millones de dólares por año. El verdadero fenómeno de transferencia de ingresos regresiva en Uruguay es lo que se le paga anualmente a los propietarios dueños de tierra. Estamos hablando de 1.400 millones de dólares al año. Una cifra similar, disculpa que te corté, a la suma del presupuesto del MIDES y del Ministerio del Interior por un año. ¿Y qué puede hacer el Estado en esa relación de mercado, que es el propietario de la tierra y el precio que compra
al que produce y finalmente tiene que pagar y ve impactada en su producción tener una renta tan alta. ¿Cuál puede ser la intervención del Estado, del gobierno en ese caso? Bueno, hay varios mecanismos. En principio está lo que ya existe, que es el Instituto de Colonización, que de alguna manera se apropia de tierra y las arrienda a un precio más conveniente para algunos productores, a la mitad del precio de mercado. Esa es una vía. La otra vía es la vía impositiva, es avanzar sobre impuestos sobre esta franja. Fíjate que del PBI agropecuario, que también lo planteamos en el video, que es el valor agregado por el sector, el Estado solamente recauda un 7% de esa riqueza. Entonces ahí hay espacio para avanzar vía impositiva sobre esa masa de riqueza, que además tiene una particularidad. Uno no está desestimulando la inversión cuando avanza sobre esa masa de riqueza, porque no se traduce en ninguna inversión, es simplemente un pago, porque no es el pago del capital ni es el pago de salarios, es el pago de la propiedad. Y entonces ustedes dicen, eso tendría que ser decisión del gobierno a través de legislación, de tomar la decisión. Sí. Otra de las críticas que se le hace... Voluntad política. Otra de las críticas que se le hace es la concentración de la tierra y la extranjerización. Aquí mismo la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, señaló que el Frente Amplio está dispuesto a debatir si hay que ponerle límites a esa concentración y a esa extranjerización. En el Uruguay, recordamos, está prohibido la compra de tierras por parte de estados extranjeros, pero cualquier privado puede comprar tierras y eso no ha sido cuestionado, no está en cuestión. No está en cuestión justamente porque lo que nosotros estamos planteando hay un debate más de fondo acá y que tiene que ver con bajo qué régimen de propiedad tienen que estar bienes que son estratégicos para Uruguay. Por ejemplo, en el caso de la tierra. El fenómeno de la extranjerización que tú planteás tiene también que ver mucho con ese tema de la renta, porque la renta agropecuaria también es algo que está apropiado por las grandes multinacionales que han avanzado en la compra de tierras, que son además los principales terratenientes de Uruguay. Además, con esto que hablábamos de la concentración, cuando tú tenés una sociedad que está transfiriendo sistemáticamente, año tras año, esta magnitud de recursos para un grupo minoritario de la población, que podemos decir son los dueños de Uruguay, y no entre comillas, esto es literal, son los dueños literalmente del Uruguay, vos favorecés la concentración, porque vos ahí estás desplazando recursos hacia sectores que acumulan cada vez más y pueden concentrar cada vez más propiedades, no solo en el sector agropecuario, en la ciudad, medios de comunicación, etc. El problema de la renta agropecuaria no termina siendo un problema solamente económico y de distribución del ingreso. Se transforma fundamentalmente en un problema político y en un problema de democracia, porque dinamiza la desigualdad. Y la desigualdad y democracia no son cosas compatibles. Respecto al planteo que hacen desde los sectores agropecuarios que hablan, estuvieron aquí y hablan de un solo Uruguay, ¿se puede hablar del campo uruguayo? ¿Hay una misma situación de todos los sectores? ¿Es lo mismo los trabajadores, los productores familiares que los propietarios de las grandes extensiones? Todo indica que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Y la estrategia justamente fue la de homogeneizar, ¿no? Como se veía en el video, o lo pueden ver en YouTube ahí, la mayoría del campo uruguayo está compuesto por gente que no tiene ningún tipo de propiedad, que son los asalariados, 70.000 personas. La otra gran mayoría del campo uruguayo son productores familiares, que son más o menos unas 40.000 personas, que tienen nada más que el 9% del PBI agropecuario. Después hay unos 15.000 empresarios en el campo, que además ni siquiera necesariamente viven en el campo, pero viven de los frutos que da el campo y da el trabajo en el campo. Y después están los terratenientes, que se quedan con el 40% del ingreso que dan en el campo, que son gente que no necesariamente trabaja la tierra, sino que simplemente, como decíamos, se apropia de los frutos que ya da. El problema ahí es esta agenda que está planteada por el movimiento Un Solo País, los intereses de quién representa. Ese es lo que nosotros queremos despejar cuando colocamos el tema de la renta agraria. Y ahí, una vez más, ¿cuál debería ser la responsabilidad del gobierno, el compromiso del gobierno en estos temas? Bueno, por lo pronto estar dispuesto a cuestionar, cuando se plantea una encrucijada, digamos, porque la condición económica de Uruguay ya no es la misma que otros años, hay una encrucijada donde uno empieza
con la necesidad de hacer determinados ajustes en la economía para evitar desequilibrios que pueden generar caotización económica, etcétera, hay que elegir dónde ajustar. Y ahí lo que nosotros colocamos este tema sobre la mesa, porque decimos, acá no es necesario ajustar, como plantean este movimiento, en la gente que gana 15.000 pesos por mes y en el gasto del Estado, que en definitiva es una forma del salario indirecto de la población. Hay otro sector para ajustar. Entonces decimos, se abre una dicotomía donde el gobierno tiene que decidir si sigue respetando ciertos privilegios o garantiza derechos. Por eso, en última instancia, esto tiene que ver con un problema de voluntad política. Y también de tener cierto coraje para enfrentar a sectores muy minoritarios, pero muy poderosos. Como te decía hoy, literalmente los dueños de Uruguay.